Hola, bienvenidos al Filo Afilado Profesional nuevamente. Yo soy Mauricio Guerrero y en este video les tengo una información supremamente importante que te aseguro que si la ves completa esto va a cambiar de gran manera la idea que tienes sobre el afilado de las tijeras. Listo, si no lo ves te aseguro que te vas a arrepentir toda la vida, porque lo que te voy a enseñar acá no lo vas a ver en ninguna parte en internet, eso te lo aseguro 100%, listo. Entonces en este video les voy a enseñar cómo afilar una tijera con lupa. Suena interesante, ¿sí o qué? Quédate hasta el final y te aseguro que no te vas a arrepentir. Si estás acá por primera vez, te damos la bienvenida al canal. En este canal pretendemos enseñarte cómo afilar tus herramientas de manera correcta, real y eficaz, y al mismo tiempo sacarte del engaño acerca de tantos trucos caseros que hay en internet para supuestamente afilar, que no sirven para nada sino para hacer daños. Una de las razones por las cuales esos videos de trucos caseros que hay en internet tienen tantos millones de vistas es porque la gente se suscribe, los comenta, los comparte y les da like, ¿sí? Así que si esta información que te vamos a mostrar acá te parece útil, te invitamos a que te suscribas al canal, a que nos apoyes con un pulgar arriba y a que nos cuentes en los comentarios qué tal te parece. Listo, recuerda que YouTube lo que hace es rankear los videos más arriba para que la gente los encuentre más fácil, sin importar si la información que están dando ahí es real o no, o si por el contrario te va a perjudicar, ¿sí? Entonces por eso esos videos de trucos caseros son tan famosos, porque la gente participa en ellos, ¿sí? Entonces te invitamos a que hagas lo mismo con nosotros para que nos ayudes y ayudes al resto de la humanidad, para que la información que enseñamos en este canal, que es supremamente útil y valiosa y que le sirve a todos los seres humanos, pueda llegar a muchas más personas. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo que les voy a enseñar acá es con respecto al afilado de tijeras, y se los voy a enseñar con muchísimo más detalle, incluso que la información que ya les di en el video de afilado de cómo afilar tijeras, el video de cómo afilar tijeras en zigzag, el video de cómo afilar tijeras de jardinería, y súper importante, el video donde les explico cómo ajustar y limpiar tijeras de jardinería. Porque ahí, a pesar de que ese video se trataba sobre esas tijeras puntualmente, les mostré un caso particular de unas tijeras que habían traído súper desgastadas, que les ultra recomiendo que lo vean, porque esas tijeras que utilicé para el ejemplo en ese video de las tijeras de jardinería, que son unas tijeras de estas, bueno, son estas exactamente, estaban supremamente mal, y bueno, y las tijeras ahí estaba el antes y el después de esas tijeras. Lo pueden ver en un video que se llama El Mago del Afilado, ¿sí? Que es un video de la sección que se llama Respondiendo a tus preguntas. En ese video les muestro el después con detalle de cómo quedó la tijera. Bueno, entonces entremos en materia. En este video les voy a mostrar, a ver, miremos a ver ahí, ¿cómo ven ahí con la lupa? ¿Bien o no? Bueno, yo creo que la lupa por el momento no la necesitamos. Listo. En ese orden de ideas, me imagino que ya habrán dado cuenta que aquí no vamos a afilar, porque afilar ya les enseñé. Dicho eso, y ya que se fueron los primeros 20-30 personas, los que no les interesa aprender ni escuchar, sino simplemente ver, entonces contigo, amigo, amiga, que te quedaste porque te interesa aprender, te voy a explicar acá en profundidad, ¿sí? De una manera gráfica, para que absolutamente todos me puedan comprender cómo es que funcionan las tijeras, qué es lo que pasa cuando se desgastan, cuando se afilan mal y cuando se afilan bien. Listo, para eso me tomé la molestia de preparar unos gráficos, y realmente les cuento que estuve varias horas pensando cómo les iba a explicar esto, si realmente esto que les voy a mostrar aquí no fue improvisado, ni me lo inventé, ni se me ocurrió en 5 minutos, sino que lo que hice fue sentarme varias horas a pensar qué gráficos iba a hacer y cómo les iba a explicar lo que he aprendido solo en estos últimos 7 años. Bueno, entonces, entrando en materia, lo primero, lo primordial, esto que vemos acá, esto que ven acá,
son unas tijeras cuando las miran de esta manera, ¿sí? Miren la tijera aquí, ¿sí? Y cuando la levanto y la miras de esta forma, esto es lo que ves acá. Te las voy a mostrar con estas que están un poco más anchas. Mira aquí, esta tijera, vamos a ver si la cámara me enfoca. Ah, bueno, lo que pasa es que tiene mucho zoom, por eso no me enfoca bien. Voy a mover esto de acá. Miren aquí la tijera, ¿sí ven ahí? A ver, colabora mi amiga, permítanme, le muevo aquí una cosita para que me enfoque. A ver, permítanme, a ver, yo vea. Ahí, miren ahí ese resplandor, listo. Miren que ahí se ve el filo, ¿sí? De las tijeras, tal cual como yo se los estoy mostrando acá en este gráfico. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Las tijeras funcionan por fricción. Yo espero pues que eso ya lo tengamos claro todos, y si no, no te preocupes, que para eso estás aquí y para eso estoy haciendo yo este video aquí, para explicarte. Tenemos dos cuchillas, ¿sí? Una que sube y una que baja. Y lo que sea que atravesemos acá en la mitad, las tijeras lo van a cortar, ¿sí? O sea, yo tengo una hoja aquí y la otra, y cuando yo cierro las hojas, por fricción, por la fricción que se produce entre estas dos puntas, ¿sí? Entre esta punta y esta, la tijera va a cortar lo que sea que le pongamos acá, llámese tela, cabello, papel, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez entendido eso, vamos con este siguiente gráfico. ¿Qué pasa? Resulta que las tijeras realmente no son rectas, ¿sí? Las hojas de las tijeras, por lo general, no son rectas, ¿sí? Si tú tomas una tijera en casa y la abres, ¿sí? Y la abres de esta manera, vamos a ver si la cámara aquí me la enfoca. Miren ahí, miren que yo tengo las puntas abiertas. Bueno, a ver, les voy a mostrar aquí. Si tú tomas en casa tus tijeras de esta forma y las abres, tú vas a ver que una punta coge hacia acá y esta de acá coge hacia el lado de acá, ¿sí? O sea, realmente las hojas no son rectas, sino que las hojas son de esta manera, ¿sí? Algo así. Entonces, cuando tú coges la tijera así, tú vas a ver que esta hoja, la que está más cerca de mí, está inclinada hacia acá, y la que está más cerca de ustedes está inclinada hacia allá. Y cuando cerramos la tijera, acá en la mitad, si la miramos de esta manera, vemos que las puntas están unidas, pero en toda la mitad hay un espacio, ¿sí? Es como si tuviéramos este espacio, las puntas están unidas y aquí hay un espacio en este lado. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que como las tijeras, las hojas no son rectas, sino que tienen una inclinación la una a la otra, es por eso que las tijeras, cuando se cierran, cortan. ¿Por qué? Porque la fricción que se produce acá en estas dos puntas, cuando estamos cerrando la tijera, esa fricción se produce a todo lo largo de la hoja, desde atrás hacia adelante. Por eso es importante, muy importante, que a la tijera se le dé el uso, ¿sí?, para el cual fue diseñado. Me explico. No quiere decir que si yo cojo una tijera de modistería que principalmente se usó para cortar tela y corto un pedazo de papel, la tijera se va a destruir, se va a dañar y va a quedar completamente inservible. Eso es falso, totalmente falso, ¿sí? ¿Cuándo se le va a dañar la tijera de modistería? Cuando usted coge su tijera de modistería y usted corta un lazo que tiene un grosor de por ahí 1 pulgada, ¿sí? Una soga, una cuerda, un lazo. Cuando usted coge su tijera de modistería y quiere cortar 3, 4, 5 pretinas de pantalón juntas, que son supremamente gruesas, eso sí le va a dañar su tijera. ¿Por qué? Porque se la va a doblar y se la va a abrir, ¿sí? Las tijeras de modistería, al igual que cualquier tijera, tienen un límite en la resistencia de lo que ellas pueden cortar sin que la tijera se dañe, sin que la tijera se abra, sin que la tijera se doble, ¿sí?
Para eso les ultra recomiendo que miren un video que se llama Razones por las cuales una tijera no corta. Sí, esa imagen que acaban de ver ahí es la carátula de ese video, para que me comprendan mejor. Cuando yo les digo que la tijera debe ser usada para lo que fue diseñada, es con respecto a la fuerza de lo que ella puede cortar, ¿sí? Eso se los explico mejor en ese video. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a cortar cualquier elemento, aquí en la mitad es donde se produce el corte. Gracias a que la tijera, una hoja, tira contrario a la otra y se produce el roce a todo lo largo del filo de la cuchilla, ¿sí? De esa manera es que la tijera corta. Por eso es que no podemos meterle cosas gruesas, porque si la tijera se abre en alguna parte a lo largo de la hoja, entonces la tijera se nos va a abrir y ya no nos va a cortar bien. Listo, eso por esa parte. Permítanme que aquí tengo unas anotaciones, porque es que esto es bueno, listo, sí. Eso les quería explicar con esta imagen, ¿sí? Cómo es que funciona la tijera. Bueno, con esta imagen que está aquí al revés, les voy a explicar otra cosita. Permítanme ahí. Listo. Ya tenemos claro cómo se compone pues la tijera, que es por dos cuchillas, ¿sí? Y tenemos claro cómo se produce el corte por medio de la fricción, gracias a que las hojas están tiradas unas hacia el costado diferente donde está la otra. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos la tijera? Les voy a explicar. Resulta y acontece que cuando nosotros afilamos la tijera, o cuando compramos la tijera por primera vez, ella viene con esta punta, ¿sí? Con esta inclinación aquí en este ángulo de corte, y esta punta es la que hace el corte, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros utilizamos la tijera por primera vez, ¿sí? Levemente se empieza a producir un desgaste acá en la punta, ¿sí? Acá en la punta se empieza a producir un desgaste leve, proporcional al uso, y eso se va generando cada vez más de manera gradual a medida que utilizamos la tijera, ¿sí? ¿Es normal? Sí, es normal y es inevitable. La única manera de evitar eso es dejando la tijera guardada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A medida que la vamos usando cada vez más, el roce, la fricción de una cuchilla con la otra para poder cortar y hacer la tarea para la cual la tijera fue diseñada, va generando un desgaste acá en el filo de la hoja, ¿sí? Gradualmente va generando un desgaste hasta que llega un momento en que la tijera ya se desgasta tanto en el filo que ya ese espacio que se produce acá del desgaste, ¿sí? Ya, ¿qué pasa? Cuando la tijera la estamos usando, esta punta desaparece, ¿sí? Esta punta que tenemos acá desaparece y ya se traslada para este lado de acá, ¿sí? Esa punta se traslada para este lado de acá. Y todo esto que vemos acá, ¿sí? De esta línea hacia acá desaparece, ¿sí? Desaparece sea porque el metal se vaya desprendiendo o porque se vaya compactando y se vaya corriendo hacia acá, ¿sí? O sea, esto es como si lo viera, por eso, o sea, porque el video se llama con lupa, porque les estoy mostrando aquí de una manera gráfica, como si fuera con una lupa, qué es lo que pasa en la tijera, ¿sí? Obviamente esto no sucede así pues tan perfecto, completamente lineal, no, eso se va deformando de manera aleatoria, pues eso va variando pues de una tijera a la otra, dependiendo del material y dependiendo de la cantidad de uso que se le dé y dependiendo de lo que utilicemos, o sea, de lo que cortemos con ella. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta acontece que esto es lo que sucede con el desgaste, ¿sí? Así es como se va desgastando la tijera. ¿Qué pasa después? Cuando ya la tijera está desgastada, tenemos esta punta que teníamos acá inicialmente, ¿sí? Estas puntas que teníamos acá desaparecen y la tijera se vuelve de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede?
Resulta que en este punto, cuando ya la tijera está así, porque la hemos utilizado mucho, cuando cerramos la tijera y ponemos cualquier cosa acá en el medio para cortar, llámese cabello, tela, papel, plástico, etc., resulta que cuando una hoja baja con la otra, como aquí ya no existe la punta aquella, que es la que debería generar el corte, ¿sí? Como acá ya no existe esa punta, porque ya se desgastó, entonces lo que metemos acá, cuando hace contacto esta parte de acá con esta, lo que sea que pongamos acá, la tijera lo va a doblar, ¿sí? No lo va a cortar, sino que lo va a doblar. Por eso es que las tijeras, cuando ya llevan un tiempo de uso, ¿sí? Que es normal, que es inevitable, las tijeras comienzan a cortar, a doblar la tela, el cabello, el papel, etcétera, lo que sea que metamos, porque por el desgaste que se produce acá en esta superficie, que es inevitable, ese filo se va perdiendo y la punta se va corriendo hacia acá, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que cuando, permítanme, yo miro aquí, listo. Pasa que cuando esas personas que ya se fueron al principio, cuando vieron que no les iba a enseñar aquí nada, sí, esos que fueron a buscar la botella y el papel de lija, que esos son los magos del afilado, que son personas que no se dejan enseñar, sino que simplemente quieren que uno les muestre en 30 segundos cómo se hace algo sin explicarles nada, sin darles instrucciones, sin decirles qué hacer, ni qué no hacer, ni cómo evitar cometer errores, ¿sí? Esas personas que no saben escuchar, que son los que afilan de cualquier manera, cuando esos magos cogen la tijera y le hacen el truquito de la botella, del papel aluminio, de la lija, del vaso y en mil atrocidades y barbaridades de ese tipo que no sirven para absolutamente nada, lo que hacen es que dañan el filo, ¿sí? En este caso, este desgaste que tenemos aquí sucede por dos razones. Una, por el uso, ¿sí? Por el uso normal, ¿sí? Dos, porque se le apareció el mago o se le metió el espíritu mágico del afilado de tijeras que te dijo que a la tijera había que sacarle filo por lado y lado como si fuera un cuchillo, ¿sí? Entonces, cuando la cara interna de la tijera, que no debemos tocar jamás, ¿sí? ¿Cuál cara? Esta de acá, esta plana que vemos aquí llena de rayones, ¿sí? Esta cara que vemos aquí llena de rayas, destruida. Cuando ese espíritu se te mete, cuando lo dejas entrar en ti o se te aparece el mago del afilado y lo recibes en tu casa, que te dice que la tijera hay que afilarla por aquí por dentro y te la deja como un cuchillo, ahí es cuando la tijera no queda sirviendo para nada, ¿sí? Para siempre, no para siempre, hasta que alguien que sepa la afile pues y la afile bien. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que en este caso la tijera ya no está cortando, sea por el desgaste o sea porque le sacaron filo en la cara interna. ¿Cómo se corrige esto? ¿Cómo se corrige esto? Esto se corrige de la siguiente manera. Hay un video que yo hice, este video que se llama El Mago del Afilado, donde le estaba dando respuesta a un caballero, Hilario creo que se llama, si no estoy mal, sí, Hilario creo que se llama. Él me preguntaba que qué pasaba cuando la tijera la tocaban por dentro. Hilario, te cuento. Cuando te iba a dar respuesta en ese video a tu pregunta, fue que se me ocurrió hacer todo esto que están viendo acá, ¿sí? Sino que claro, era demasiada información como para hacerlo en un video, pues era una información muy valiosa como para dejarla en un video que se va a publicar un miércoles, que probablemente no lo van a ver ni 100 personas, ¿sí? Porque a pesar de que en el canal hay infinidad de suscriptores, los videos uno los publica y no lo ven ni 1000 personas, pues a fuerza de lidia, pues con dificultad lo ven 1000 personas. Entonces por eso decidí dejarlo para un video que se publicara un fin de semana que tiene un poquitico más de probabilidades de éxito de que lo vean más personas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta, ¿cómo se soluciona eso? Les voy a explicar, pero primero necesito que me entiendan algo de lo que les he hablado en todos los videos. Hay una cosa que se produce en las herramientas cuando estamos afilando que se llama rebaba, ¿sí?
¿Qué es la rebaba? La rebaba es un exceso de metal que se genera en el borde de la herramienta debido a la fricción que se genera del metal contra el elemento abrasivo con que estemos afilando, ¿sí? En este caso, en una tijera, la rebaba se produce ¿dónde? Acá. La rebaba viene siendo esta puntica que vemos aquí, ¿sí? Esta puntica que vemos acá viene siendo la rebaba. ¿Qué pasa? Hay personas, ¿sí? Magos del afilado que tienen videos en YouTube donde dicen que para eliminar esa rebaba uno lo que debe hacer es simplemente coger la tijera y cerrarla para que esa rebaba se elimine, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acontece que cuando yo tengo una tijera recién afilada, sí, permítanme, yo miro aquí, sí, en este otro gráfico mejor, que hay un poco más de espacio. Cuando yo tengo una tijera recién afilada y ambas hojas tienen la rebaba aquí, la voy a hacer gruesa para que se vea, ¿sí? Y ambas hojas tienen la rebaba acá. Si yo las cierro a la fuerza, sí, obviamente y naturalmente esta hoja va a desprender esta y esta va a desprender la otra. ¿Cómo? Apenas se cierre, esto va a cortar aquí, va a hacer un corte y va a eliminar la rebaba de la otra. ¿Qué pasa? Pasa que en ese momento, cuando eso se haga, la tijera va a quedar cortando, sí, pero este desgaste que teníamos inicialmente se va a volver a generar un poco más profundo en la tijera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un filo que está pulido se toque con el otro a que esta hoja de la tijera que es metálica desprenda, desgarre, reviente, arranque a la fuerza un metal que todavía forma parte de esta hoja. Sí, ese metal todavía está pegado, adherido a la otra cuchilla. Sí, eso todavía forma parte de la otra cuchilla. Entonces, cuando la cerramos para que esa rebaba se vaya a la fuerza, una hoja elimina la de la otra, sí, pero eso nos va a afectar un poco el filo, por lo tanto nos va a reducir un poco el tiempo de vida hasta la próxima afilada. Sí, va a hacer que la tengamos que afilar más rápidamente. De hecho, si alguna vez lo quieren hacer, que no les recomiendo, cuando uno hace eso y cierra la tijera, uno siente un crujir en la hoja a medida que las hojas se van cerrando a lo largo. Sí, mientras una hoja está desprendiendo el metal de la otra, uno siente que las hojas crujen. Sí, cuando usted lo abre y vuelve y la cierra, ya es menor. Sí, pero realmente en ese punto ya el daño está hecho. Sí, entonces parte del trabajo que nos tomamos en hacer lo echamos a la basura con ese cerrar hacia la fuerza para quitar esa rebaba. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de eliminar esa rebaba? La manera correcta de eliminar esa rebaba es la siguiente, ¿sí? Cogemos nuestra tijera, asumamos que esta regla es el afilador, ¿sí? Y de esta manera, apoyando la cuchilla en el afilador y con una presión supremamente leve, ¿sí? Casi que con el mero peso de la tijera, lo que vamos a hacer es que inclinando la hoja de esta manera sobre el ángulo de afilado, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos afilando, realmente el filo lo sacamos es acá en esta cara, ¿sí? En esta cara que vemos aquí en diagonal, ahí donde sacamos el filo, sino que aquí lo puse de esta manera para que me comprendan mejor. ¿Qué hacemos? Tomamos la tijera sobre el afilador, ¿sí? Yo ya se los he mostrado en los videos, pero aquí para que lo vean con lupa, mucho más cerca, se los voy a mostrar. ¿Qué hacen? Lo tiramos hacia adelante y de esa manera la fricción que se genera entre esta cara de la tijera y la superficie del afilador, lo que va a hacer es que va a desprender esta rebaba gradualmente hasta que se vaya y quede la punta pareja, ¿sí? Hasta que la punta quede pulida nuevamente, ¿sí? Esa es la manera correcta de quitar esa rebaba. ¿La podemos dejar ahí? Sí, la puedes dejar ahí si quieres o la puedes quitar cerrando, como tú quieras, pero esta es la manera correcta. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? En los videos de afilado, si los han visto,
han podido apreciar que una de las cosas que yo hago para eliminar esa rebaba es tomar la tijera de esta manera con los dedos abierta después de que termino de afilar ambas hojas y sin haberla cerrado, ¿sí? O sea, afilé esta y no he cerrado la tijera. La tomo de acá con los dedos y la cierro de manera que las hojas no se toquen, ¿sí? Miren que aquí, a ver yo si se alcanza a ver, bueno, no alcanza a ver, pero lo que yo hago es cerrarla de manera que las hojas, que los filos no se toquen el uno con el otro cuando cierran, y ya después, haciendo un poco de presión, las abro, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo que suceda ahí en ese caso es esto. Les voy a mostrar aquí, voy a hacer un dibujito aquí. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? La rebaba que había aquí en el filo, ¿sí? Que estaba hacia acá, lo que va a hacer es que va a subir, ¿sí? Esa rebaba va a subir, ¿sí? Entonces cuando yo cierre la hoja nuevamente, eso lo hago por ahí 2-3 veces, ¿sí? Vuelvo, la abro, vuelvo y cierro con ayuda de los dedos para que las hojas no se toquen y vuelvo y lo hago. ¿Qué pasa? En ese caso la rebaba va a quedar aquí, ¿sí? Por lo tanto, cuando la otra cuchilla baje, esa cuchilla ya no va a tocar esa rebaba, ¿sí? Hay un tema ahí importante a tener en cuenta y es el siguiente. Sí, a ver, ¿de qué depende que la rebaba sea mayor o menor cuando estamos afilando la tijera y cualquier elemento? ¿Sí? Eso depende de la inclinación. La inclinación hace referencia a esto. ¿Sí? Si yo tengo una tijera aquí, el filo puede ser o así o prácticamente plano. ¿Sí? Prácticamente plano. Aquí con un ángulo así casi que plano acá con 0 inclinación. Entonces, ¿qué pasa? De esta inclinación que les estoy mostrando acá es de donde va a depender qué tanta rebaba se nos va a formar acá en este lado, ¿sí? ¿Qué es lo otro que define qué tanta rebaba se va a generar ahí? El grosor del grano con que estemos afilando, ¿sí? La fuerza abrasiva que tenga el grano con el que estemos afilando. Mientras más abrasivo sea el grano, más gruesa va a ser esa rebaba, y a medida que lo vamos pasando por un grano más suave, esa rebaba cada vez más se va a ir haciendo más breve, más suave, pues sí, más delgada. ¿Qué pasa? Si cuando nosotros afilamos, ¿sí? Lo hicimos y al final le dimos un buen acabado al filo, ¿sí? Puede que acá nos haya quedado una rebaba, ¿sí? Y asumamos que hicimos este proceso de acá, ¿sí? Si esa rebaba es pequeñita, no pasa nada, la tijera te va a cortar bien, y a medida que vaya pasando el tiempo, que se vaya produciendo este desgaste acá en el filo, ¿sí? El que les expliqué ahorita, a medida que se vaya produciendo este desgaste acá, esa rebaba en algún momento se va a fracturar, se va a quebrar y se va a desprender, ¿sí? A medida que se vaya usando, ¿sí? Eso pasa cuando la rebaba es pequeña. Pero si la rebaba es muy grande, es muy alta, aunque la tijera te haya quedado bien afilada, si esa rebaba es muy alta, la tijera no te va a cortar. Cuando tú así cierras la tijera, te dobla la tela, ¿sí? En ese caso, cuando eso te pase, ¿sí? Supongamos, pasaste la tijera por un grano grueso para afilar, ¿sí? No hay problema. Si lo pasas por un grano grueso, la tijera que te va a cortar, no es necesario llevarla a un grano muy fino, ¿sí? Yo les voy a hacer un video que se llama Conceptos Básicos de Afilado. Es un compromiso y se los voy a hacer más adelantico, listo, y ahí les voy a explicar nuevamente el tema de los granos y de los abrasivos y todo eso para que me comprendan mejor, ¿sí? Pero brevemente acá, si afilas la tijera con un grano grueso, llámese digamos un 80, 120, 180, 240, ¿sí? Y te queda esa rebaba aquí gruesa, no pasa nada, ¿sí? ¿Cómo la quitas? La quitas, como les expliqué ahorita, con este proceso, ¿sí? Haciendo este proceso en el afilador para retirar esa rebaba, y la tijera te va a quedar cortando maravillosamente sin necesidad de que la hayas pasado por un grano muy fino, ¿sí? Con que la hayas pasado por uno grueso, aunque la rebaba te haya quedado muy gruesa y muy larga, pues
con este proceso que les acabo de mostrar, la eliminan y la tijera les va a quedar cortando maravillosamente. Bueno, entonces, importante que entiendan esto para que me entiendan qué es lo que pasa cuando vamos a afilar la tijera. Listo. Dejemos esto por aquí que enseguida les voy a explicar una cosita aquí con respecto a esto. Entonces, ¿qué pasa? Amigo... se me fue el nombre otra vez. Bueno, el amigo que mencioné ahorita, el que me hizo la pregunta que qué pasaba cuando la tijera cuando tocaban la tijera por dentro, sí, que cómo se arreglaba. ¿Cómo se soluciona eso? Eso se soluciona afilando, afilando, afilando y afilando. ¿Por qué? Dependiendo del desgaste que tenga la tijera, amigo, el que está allá jugando con el perro, présteme pues cuidado para que después no esté preguntando en los comentarios lo que yo ya le expliqué aquí. Sí, pónganme atención pues y verá cómo nos va a ir de bien con este tema. ¿Cómo se soluciona esto? Para las personas que dicen que lo intentaron y que no le quedó funcionando, aquí está la respuesta. Si tú viste el video de afilado, lo intentaste y no te funcionó, es por dos razones. Una, el problema de tu tijera no es filo. Sí, por favor ve y mira el video que se llama razones por las cuales una tijera no corta. Sí, el problema de tu tijera no es filo. Dos, tienes que trabajar la paciencia, la persistencia y la perseverancia en tu vida para que puedas tener éxito en todo lo que emprendas. ¿Por qué? Porque quiere decir que fuiste, y así como los magos del afilado que vienen acá y que no pueden soportar 5 minutos con su atención puesta en algo, sino que ahí mismo se van, así mismo te fuiste a afilar, le hiciste unos cuantos pases, ensayaste y como no te funcionó, entonces dijiste que lo que te enseñamos aquí es mentira, que eso es falso, que eso no sirve y que tú mejor utilizas la botella. ¿Qué pasa? Cuando la tijera está muy desgastada, muy desgastada porque la han usado por mucho tiempo y nunca la habían afilado, o porque cayó en manos del mago del afilado, sí, que le sacó filo por los dos lados y la dejó como un cuchillo, esa tijera la tenemos que afilar y afilar y afilar hasta que eliminemos todo lo que está malo. Sí, por eso les dije que vieran el video que se llama cómo ajustar y lubricar tijeras de jardinería, porque allá les mostré el antes de esa tijera y les expliqué otras cosas supremamente importantes. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos la tijera con este desgaste y fuiste y ensayaste un poquito, entonces claro, tú sentiste la rebaba aquí, pero ¿qué pasa? Sentiste la rebaba, ¿sí? Pero todavía tenías todo este espacio malo. ¿Qué pasa? Si yo, como les explicaba ahorita, no necesariamente este desgaste en la tijera se produce de manera tan perfecta y tan lineal como yo se los estoy mostrando aquí. Sí, ese desgaste se puede producir de otra manera. ¿Cómo? Ese desgaste se puede producir de manera deforme, ¿sí? Y la tijera puede estar así. Entonces, ¿qué pasa? A medida que tú vas afilando, eso va retirando material poco a poco, va retirando material, ¿sí? Hasta que llega un momento en que ese afilado retira material de manera que tú sientes acá una rebaba, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Hasta dónde debemos afilar? Hasta que sintamos la rebaba. Pero, cuando el desgaste es tanto, sentir la rebaba no es suficiente, ¿sí? ¿Qué nos indica la rebaba? La rebaba nos indica que esta superficie ya está plana, ¿sí? Y que por el lado de esta cara ya tenemos un ángulo inclinado, ¿sí? Que si acá tuviésemos otro, juntos nos van a formar una punta, ¿sí? La punta del filo, que es la que produce el corte. ¿Qué pasa? Que en este caso esa punta está muy lejos de la línea de corte. ¿Cuál es la línea de corte? Esta de acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta punta aquí no nos sirve para absolutamente nada. Esa punta la tenemos que bajar hasta acá. ¿Cómo bajamos esa punta hasta allá? Esa punta la bajamos hasta allá, afilando y afilando y afilando y retirando capas y capas de material, ¿sí? Hasta que esa punta quede nuevamente en esta cara. Hasta que esa punta quede acá, hasta ahí es donde debemos afilar. Entonces, por eso sentir la rebaba acá no es suficiente.
porque tenemos que afilar hasta que nuevamente nos quede una punta de esta manera, ¿sí? Hasta que nos quede una punta aquí. Entonces, esa es la manera en que se soluciona ese problema. Bueno, eso por ese lado. Espero que les haya sido claro. Hay que quitar material cuantas veces haga falta, todo lo que sea necesario, hasta que esta inclinación que tenemos acá desaparezca y aquí quedemos con una punta. Hasta ahí hay que afilar, hasta que eliminemos todo eso, si no la tijera no te va a funcionar. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Están los magos del afilado, los que insisten, sí, los que quizá por error criminal del destino todavía estén viendo este video y cuando lo terminen de ver lo que van a decir en el comentario es que ellos no necesitan saber todo esto porque ellos lo afilan con una botella, sí, que con la botella les va muy bien sin necesidad de tanta palabrería y sin tanto bla bla bla, porque esos son los magos del afilado, los que uno les enseña y no saben escuchar, sino que insisten con la bendita botella y el papel aluminio y todas esas cosas inútiles. ¿Qué pasa cuando las personas van y afilan con la famosa botella? Pasa lo siguiente. Resulta que cuando tenemos esta punta acá, ¿sí? Porque ya se desgastó todo esto, ¿sí? Todo esto que hay aquí desapareció, ¿sí? Lo que les estoy pintando aquí ya desapareció. Y solamente tenemos esta parte hacia allá, ¿sí? Tenemos este ángulo. Cuando vas y pasas la tijera por la botella lo que hace es esto. Les voy a hacer otro dibujito aquí. La tijera lo que hace es esto. Esa punta que está lejos de la línea de corte, la botella lo que hace es que esa punta, sí, que ahora está acá y que debería estar aquí, lo que hace es que la va aplanando gradualmente, ¿sí? O sea, realmente va aplanando el metal, pero no es que sea mucho. Entonces, ¿qué pasa? Esa punta, te lo voy a explicar aquí que es más grande, ella va aplanando, ella lo que hace es que esa punta que teníamos acá en esta parte, ella la va aplanando gradualmente, ¿sí? Entonces, por consiguiente, lo que va haciendo es que esa punta que teníamos acá, sí, miren, que teníamos acá, la traslada para acá más abajo, sí, pero no la acerca completamente a esta línea. ¿Qué pasa? Que como las tijeras, las hojas están cruzadas y una rosa sobre la otra, entonces cuando esa punta medio la acerca un poquito hacia esta cara plana que no debemos tocar, la tijera te va a cortar un poquitico, ¿sí? Pero como dice un dicho que hay en mi tierra, eso es comida para hoy, hambre para mañana, porque la tijera apenas la empieces a usar, en cuestión de pocos usos, de poco tiempo, nuevamente el filo se va a perder, porque esa punta que la botella trajo hasta acá, ¿sí? Aplanando el metal, apenas se empiece a producir la fricción nuevamente entre las hojas, esa punta nuevamente se va a correr hacia acá y ya va a dejar de cortar. Entonces te toca estar con la botella en el bolsillo día y noche hasta que te sientes en ella y la quiebres, ¿sí? Entonces por eso el truco de la botella no sirve. Esto es lo que pasa cuando utilizamos la botella, que ella medio aplana el filo un poquito, medio lo aplana y te da una falsa sensación de filo, pero apenas la vuelves a utilizar nuevamente, esa falsa sensación se va a esfumar. Listo, entonces eso es lo que pasa con la botella. Bueno, ahora para terminar, ¿sí? Para terminar, y valóreme pues, el que todavía esté aquí, valóreme, que no le va a durar toda la vida. Y esto que le estoy enseñando aquí no lo vas a aprender en ninguna parte. Entonces espero que por lo menos un gracias dejes en los comentarios. Listo. Sí, tu tijera. Asumamos que esta es la tijera, ¿sí? Así de esta manera. Bueno, el video no me quedó exactamente igual pues porque el dibujo no es muy fuerte, pero yo creo que me entienden. Si tú tienes una tijera y tu tijera está despicada acá, sí, bueno, en cualquier parte pues a lo largo de la hoja, la tijera está despicada, sea porque te la usaron para lo que no era, sí, a eso es lo que me refería ahorita. No es que si yo una tijera de costura la utilicé para cortar un papel o una bolsa plástica, que la tijera se fue
ya pues quedó en el olvido. No, eso no la va a dañar. Eso lo que lo daña es cortar cosas para las cuales no fueron diseñadas con respecto a la dureza, ¿sí? O sea, una cosa, por ejemplo, una tijera de peluquería que la usaron para cortar una caja de cartón, eso la va a dañar porque la tijera de peluquería es delgada y eso la va a abrir. Entonces el tema del uso con la tijera es el uso proporcional con respecto a la dureza del elemento que vamos a cortar. Entonces, si la tijera está despicada acá o en cualquier parte, ya sea porque la utilizaste para lo que no era o porque dejaste oxidar la tijera de una manera que el óxido fuera penetrando en el metal, ¿sí? Porque hay un óxido que es superficial, que tú lo ves y es superficial y tú lo puedes limpiar fácilmente y quitarlo, así como les enseñé en el video que se llama cómo ajustar y limpiar unas tijeras, que increíblemente, a pesar de que hay como 60 y no sé cuántos mil suscriptores en el canal, ese video difícilmente tiene como 1000 vistas. Entonces, así como les enseñé en ese video, si tu tijera tiene un óxido que es superficial, ese óxido tú lo retiras y no ha pasado nada. Pero si el óxido que tu tijera tiene ya es un óxido que penetró y hizo huecos en el metal, cuando tú lo afiles, esos huecos van a empezar a quedar en el filo. Y eso ya dice esa tijera, échela a la basura, amigo, porque eso ya sí no lo salva nadie, ¿sí? Aunque tú afiles y afiles y afiles, esa tijera te va a quedar como un queso lleno de huecos y lo único que haces a medida que vas afilando es ir destapando huecos y huecos y huecos. Y cuando cierres la tijera, el filo de la hoja de arriba va a chocar acá y la tijera no va a cerrar y lo único que va a hacer es hacer más grande este hueco y esta fisura de aquí va a dañar el filo de este lado, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, vamos a ver si se alcanza a ver aquí. Esta tijerita, por ejemplo, al parecer a algún amigo se le ocurrió cortar un alambre, un cable con corriente eléctrica, ¿sí? Y aquí hay unas fisuras, pero estas fisuras son producidas por un corto, ¿sí? Realmente estas fisuras que hay aquí no son producidas por óxido, sino por un corto eléctrico. Entonces ella acá, por ejemplo, ella aquí tiene una fisura, pero esa fisura que tiene es pequeña y si yo cierro la tijera ni se me atasca, ¿sí? Ni me daña el filo de arriba y además corta. Entonces en este caso se salva porque la fisura es pequeña. Pero si tu fisura es grandecita, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, asumamos que la tijera no está oxidada, está buena, simplemente tiene una fisura por cualquier razón desconocida y misteriosa. Para solucionar eso, hagamos de cuenta que la fisura está aquí, porque aquí ya hice unos dibujos, entonces no me cumple lo que yo quería. Hagamos de cuenta que la fisura está acá en este lado, ¿sí? ¿Cómo elimino yo esa fisura? Quitando material de principio a fin de manera paralela, ¿sí? De manera equitativa hasta que el filo de la tijera quede por debajo de la fisura y el filo quede completamente recto nuevamente, ¿sí? Entonces si la fisura llegaba hasta acá, digamos la fisura llegaba hasta acá, entonces yo tengo que afilar esa tijera de principio a fin de manera uniforme hasta que el filo quede recto nuevamente. Listo. A ver, yo les muestro aquí. Supongamos que este es el filo y la fisura está acá. Sí, yo tengo que quitar material y material y material hasta que el filo quede recto y esa fisura desaparezca. Listo, hasta ahí es donde tengo que afilar. Si no, ese afilado no me va a servir. Si usted afila la tijera y usted ve que le falta un pedacito, aunque sea mínimo, amigo, quítela, porque si usted cierra la tijera diciendo no, eso así debe funcionar, eso lo que va a hacer es agrandar más la fisura, ¿sí? Y dañarte el filo, entonces vas a tener que trabajar mucho más, ¿sí? En este caso, yo porque pues ya sé cuándo puede resistir y cuándo no, y bueno, y yo como tengo máquinas aquí, pues si no me resiste, pues simplemente vuelvo y la paso y elimino lo que quedó faltando y lo que se dañó con ese intento y la tijera va a quedar buena. Pero en tu caso te recomiendo que la elimines completamente para que la tijera te pueda quedar cortando bien. Listo, entonces aquí les dejo la lupa. Eso era la lupa, ese era el afilado con lupa. Eso era lo que les quería enseñar. Estoy seco ya la garganta de tanto hablar. Los que están aquí todavía, después como de... Este videito fue largo, como de 40 a 50 minutos.
Los que estén aquí todavía, se los agradezco. Como les dije, yo espero pues que les haya servido la información. Este tiempo que pasaron acá no lo iban a perder. Yo jamás lo voy a recuperar, eso sí tenlo por seguro. Ese tiempo que yo estoy aquí hablando jamás lo voy a recuperar porque tiempo es vida, ¿sí? Pero espero que te sea de mucha utilidad y espero que por favor me ayudes compartiendo esta información para que el canal prosperes y no te vayas a ir sin mirar el video que se llama Aquí te enseño, o el video de bienvenida al canal, para que sepas cómo nos puedes apoyar. ¿Listo? Porque realmente, por ejemplo, necesitamos cambiar este micrófono y bueno, y mejorar otras cosas, pero necesitamos dinero y esto requiere mucho tiempo y mucho trabajo y solos no podemos pues sacar todo de aquí para allá y necesitamos ayuda, pero hay una forma en la que nos puedes ayudar sin que tengas que poner ni una sola moneda. Entonces muchas gracias por haber llegado hasta acá, les deseo lo mejor y nos vemos en otro video. Bueno, hasta luego. Uy, parce. Listo.